Hola, bienvenidos a este podcast analizando los problemas inmobiliarios de China. Hoy abordaremos un tema muy interesante sobre la desaceleración económica y la caída del sector inmobiliario en China. Hoy contamos con dos distinguidos invitados, el doctor Javier, director de Finanzas en Economía, y la doctora Luisa, directora del sector inmobiliario. Antes de dar paso a nuestros invitados, es importante contextualizar la situación actual. ¿Por qué está experimentando China una desaceleración económica? ¿Y cuál es la principal causa por la cual el sector inmobiliario de Evergrande entró en crisis? Bueno, la economía de China se caracteriza por un crecimiento económico relativamente estable. En términos del PIB, el país ha mostrado un buen desempeño en general. Aunque, si comparamos los datos, según el Banco Mundial, el crecimiento del año 2021 fue notable, alcanzando un 8%, pero sin embargo, para el año 2023 se observó una desaceleración significativa, con un crecimiento del 5,2%. Las proyecciones para el 2024 sugieren una caída adicional del 4,7%, y el Banco Mundial estima que el PIB se estabilizará en un 4,3% para el año 2025. En lo que respecta a la inflación, China presenta niveles bastante bajos. Según datos macro para el año 2022, la tasa de inflación fue del 2% y en 2023 se experimentó una caída aún más profunda, situándose en solo el 0,2% de inflación. Esta reducción se atribuye principalmente a la débil demanda interna que hay en China y a los problemas en el sector inmobiliario. Además, el país enfrenta una sobreoferta, es decir, que producen más de lo que pueden consumir. Esta situación contribuye a que se mantienen los precios bajos, lo que limita el aumento en el volumen de la inflación. De igual forma, en el sector inmobiliario, una de las principales causas es la situación de Evergrande, este gigante de la construcción que ha enfrentado serios problemas financieros. Y esta crisis se origina en gran parte por la acumulación de deudas excesiva y la falta de liquidez de la empresa, lo que ha afectado de manera negativa la confianza en el mercado y en la inversión. Además, la inestabilidad en el sector inmobiliario ha contribuido a una desaceleración más amplia en la economía de China. También podemos ver que otro factor clave que ha impactado al sector es la política de las 3 líneas rojas, que fue un conjunto de regulaciones impuestas por el gobierno chino en el 2020, diseñado para restringir la financiación de empresas que acumulaban pasivos excesivos, que superaron ciertos niveles de apalancamiento o que carecen de liquidez suficiente para enfrentar sus deudas a corto plazo. Evergrande, con créditos incontrolados, se encontró en una crisis de liquidez, según el Banco Central de China, la cual nos dice que presenta una deuda de 300.000 millones de dólares. Esta carga financiera ha llevado a la suspensión de sus acciones y a estar bajo una orden de liquidez emitida por un tribunal de Hong Kong. Ahora, con esta pequeña introducción, voy a dar paso a la directora Luisa y al doctor Javier para que nos cuenten sobre las posibles soluciones que se podrían aplicar para contrarrestar las problemáticas presentadas en la economía de China. Vamos a empezar con la pregunta: ¿qué medidas puede tomar el gobierno chino para enfrentar la desaceleración económica y estabilizar el mercado inmobiliario? Un cordial saludo a todos. Estoy muy agradecida por la invitación a participar en este espacio. Bueno, para enfrentar la crisis en el sector, el gobierno puede implementar una serie de soluciones a través de la política fiscal y la política monetaria expansiva. En primer lugar, pues es fundamental que el gobierno implemente más ayudas para el sector inmobiliario a través de créditos con tasas de interés más bajas. Esto se puede lograr a través de una política monetaria expansiva que implica reducir la tasa de interés actual. Según datrosmacro.com, actualmente la tasa de interés corresponde a un 3,35%. Asimismo, es importante que el gobierno, mediante una política pública, suavice las restricciones en el sector inmobiliario, pues especialmente en los precios impuestos a los no residentes chinos, para facilitar su acceso a la compra de vivienda.
Según el Banco Central de China, el 10% de la población no tiene vivienda y actualmente las restricciones requieren que los no residentes cuenten con un permiso de residencia local para adquirir una propiedad. En cierto modo, pues esto es una barrera y pues hace que también no contribuya al sector inmobiliario. Asimismo, es crucial que el sector inmobiliario establezca un plan de reestructuración alineado con la política monetaria y fiscal expansiva del gobierno. Y del mismo modo, pues presentar propuestas concretas para enfrentar las demandas de los acreedores y del sector público, cumpliendo así con sus compromisos y entregando sus acciones. Dato importante es que según el Banco Central de Chile, el sector ha experimentado una caída en sus ventas de entre el 30 y el 60%, mientras que los precios de las viviendas han disminuido aproximadamente un 10%. Otro punto clave es que el gobierno chino debería ofrecer subsidios de vivienda pues para hacerlas más asequibles a los consumidores mediante pues, la política fiscal expansiva. Según el tiempo.com, solo el 10% de las personas en China no tienen vivienda, ya que el 90% poseen una propiedad. Esta medida pues ayudaría a mejorar el acceso a la vivienda y también impulsaría la economía, facilitando una recuperación significativa de la liquidez en el sector inmobiliario. A su vez, se debería considerar una renegociación de la deuda para que el sector inmobiliario pueda aliviar su carga y continuar con la entrega de viviendas o los reembolsos de los abonos realizados por los compradores. Miren que acá tenemos un dato muy importante y es que según el periódico, las promotoras solo han entregado el 60% de las casas compradas sobre plano entre 2013 y 2020. Y actualmente hay entre 50 y 100 millones de apartamentos vacíos. No obstante, el gobierno chino puede incentivar a los consumidores por medio de la política fiscal expansiva, con el fin de mejorar el sector obrero y de igual manera ver las mejoras en la seguridad social. De igual manera, pues se puede mantener políticas que garanticen la estabilidad laboral y el empleo con el objetivo de sostener el consumo. También es importante considerar al sector juvenil, ¿no? Que según el Banco Mundial representa un 18,8% de la población en septiembre de 2024. Ya por último, pues es necesario fortalecer el consumo interno. Otro dato acá muy importante es que según el Banco Mundial, en el segundo trimestre de 2024 se estableció en un 4,7%. Y para el 2023 pues tuvo un crecimiento del 5,2%, dato pues muy importante en el sector económico, y esto implica pues mejorar el poder del gasto de particulares y familiares, así como ampliar el alcance e incrementar las prestaciones mediante una política fiscal que refuerce de manera responsable el sistema de pensiones. Bueno. Ahora pues le cedo la palabra al economista Javier, director del área de economía. Doctor, ¿qué otras soluciones se pueden implementar para abordar estas problemáticas? Es necesario implementar cambios que fomenten un mayor consumo y reduzcan el ahorro excesivo, ya que este representa el 45% del PIB según el diario Project Syndicate. Para lograrlo se debería disminuir la carga fiscal mediante una política expansiva. Según Santander Trade, las retenciones fiscales son del 10% para dividendos, intereses y regalías pagadas a empresas no residentes y del 20% para pagos a particulares. Reducir estos impuestos aumentaría la renta disponible de los individuos y a su vez impulsar el consumo. Asimismo, es fundamental reformar el sistema financiero. Según datos macro, China presenta una deuda del 76,98% de su PIB, lo que traduce una deuda per cápita de 9.254 euros por habitantes. Estas reformas buscan reorientar la financiación desde las empresas hacia los consumidores, lo que no solo aliviaría la carga sobre el sector financiero, sino que también podría impulsar el consumo y estimular el crecimiento económico. Contrarrestar la problemática de la moneda infravalorada,
lo cual supone un subsidio de la exportación favoreciendo a las empresas y la inversión, aunque ese factor perjudica a los consumidores. Según worldbank.org, las cifras para el año 2022, la moneda corresponde a un valor de las exportaciones de China de 3.593.601 millones de dólares, mientras que el valor total de las importaciones ascendió a 2.715.998 millones de dólares. Implementar subsidios a través de una política fiscal expansiva es fundamental para incentivar el consumo interno y aumentar la demanda de bienes y servicios. Según el periódico laenergia.com, es importante resaltar que la mayor parte de estas excepciones se aplican a los impuestos sobre las ventas, mientras que el resto se distribuye entre otras medidas adoptadas por el gobierno nacional, como descuentos a compradores, financiación para infraestructura y la adquisición de vehículos por parte de las administraciones públicas. Estas estrategias no solo estimularán el consumo, sino que también contribuirán al crecimiento nacional en general. Aunque China presenta una baja circulación de dinero con una tasa del 10,6 en 2023, según datos del Banco Mundial, el ahorro de sus habitantes es significativo, ya que buscan prevenir situaciones de riesgo.